En este video quiero compartir algunas cosas o pasos que a mí me sirvieron mucho en mi proceso para aprender. Yo antes decía que yo era autodidacta y la verdad es que en este mundo autodidacta solo es el que aprende por sí mismo sin que nadie le comparta conocimiento algo. Y en este caso creo que hay poca gente o pocos seres humanos que pueden decir que son autodidactas. Todos aprendemos de algo. Lo que sí hay es que hay gente que aprende sin ir a un curso, sin ir a un aula, sin inscribirse, pero siempre estamos buscando tutoriales en YouTube, estamos buscando en libros de texto, estamos preguntándole a nuestros amigos, a nuestros maestros. Así que este video busca enseñar cómo ordenar un poco ese proceso. Ojalá que logre un poco mi cometido. Bueno, vamos a aprender a aprender. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo primero es compartirles una serie de consejos, que se los detallaré más adelante uno a uno. Pero lo primero es acumular conocimiento. Lo segundo es aprender en orden. Por eso les estoy dando este esquema, porque hay que aprender en orden. Entonces, esta diapositiva busca eso, enseñar cómo aprender en orden, cómo aprender a aprender y diciéndoles que se aprende en orden. Y se evitan los malos entendidos. Bueno, entender el proceso de aprendizaje y administrar el exceso de confianza. Creo que ese es el resumen de todo este video. Entender el proceso de aprendizaje y administrar el exceso de confianza. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Cuando uno aprende, tiene que invertir una cantidad de esfuerzo y esa cantidad de esfuerzo se ve reflejada en un nivel de aprendizaje o un nivel de dominio. Cuando uno se esfuerza poco, ese poco aprendizaje es el conocimiento base. A partir de ahí uno empieza a formar. Por eso es que es muy importante, como se dice mucho, qué bases tenés. Porque sobre las bases, si construimos sobre bases débiles, pues el conocimiento y toda la estructura es débil. A medida que uno está profundizando, ese poco conocimiento también puede generar mucho aprendizaje. Por ejemplo, el hecho de cuando alguien está aprendiendo a leer. Las vocales es fácil, A, E, I, O, U, fácil. Luego metemos la letra P y ya papá. Dos letras distintas, dos sílabas y ya forman pues una palabra papá. Pero luego eso requiere algún otro esfuerzo. Por ejemplo, aprenderse ya palabras más grandes, palabras que implican más de dos letras distintas, palabras que ya involucran tildes, entonces, o símbolos especiales. Ya eso requiere mucho esfuerzo y quizá, por ejemplo, o sea, cuando ya aprendes papá y pasar a plaza, que ya involucra dos consonantes y una vocal, y luego una consonante y luego otra vocal, puedes hacerte mucho esfuerzo, pero sentir que es poco aprendizaje. De pronto y no. Puedo buscar otro ejemplo más complejo, pero a veces cuando estamos estudiando algo, pasar de mucho aprendizaje a un poquito más de aprendizaje requiere mucho esfuerzo. Y ahí uno se frustra, porque dice, bueno, con esto ya tengo un dominio aceptable, me quedo hasta acá. Y a veces esa es la traba de por qué no nos volvemos expertos en algo. Cuando ya nos esforzamos mucho y aprendemos mucho, ya pues ya llegamos a un dominio del tema. Entonces, otra vez, les decía, hay que administrar el exceso de confianza. Si uno se queda en esta parte, en las ganancias rápidas, no llega al dominio. Es necesario pasar por esa etapa donde nos frustramos. Es muy importante. Básicamente, ¿por qué? Bueno, venimos del desconocimiento. No sabemos nada. Luego empezamos a leer, empezamos a documentarnos, a ver videos en YouTube, como están haciendo en este momento, y llega a un exceso de confianza en donde ya sé multiplicar, ya conozco la potenciación, ya sé de radicación, o ya conozco el factor común, ya sé del binomio cuadrado perfecto, el trinomio cuadrado perfecto, y ya uno se siente
dicho coloquialmente, la mamá de los pollitos. Pero luego vienen los casos de factoreo especiales, cuando uno ya, uff, esto está complicado y podemos frustrarnos un poquito y decimos, no, yo con un factor común me defiendo. Entonces, llegamos a la disección realista cuando ya nos damos cuenta qué cosas no sabemos. Porque al principio uno sabe que no sabe nada, como Aristóteles. Pero luego cuando uno empieza a estudiar, a empaparse del tema, se va dando cuenta de qué cosas no sabe. Y eso es muy importante, ser consciente de lo que uno no sabe, porque la verdad os hará libres. Entonces cuando uno sepa qué es lo que tiene que aprender, entonces en ese momento puede ser frustrante porque pueden ser demasiados temas. Pero ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pues lo primero es ser paciente. Lo segundo es ser estratégico, es decir, ordenar el conocimiento. ¿Cómo lo tengo que aprender? ¿En qué orden? Porque otra vez, el hecho de pasar del exceso de confianza a la disección realista de, uy, es todo esto lo que tengo que aprender, este paso es la clave. Si uno se queda acá, básicamente vuelve al inicio. A partir de acá es que uno empieza a ver ganancias exponenciales. Pero sin ordenar el conocimiento no podemos llegar a la maestría, que es saber algo. Otra vez, básicamente en la misma matriz que les enseñé antes, poco esfuerzo, poco aprendizaje, básicamente el desconocimiento. Con poco esfuerzo, mucho aprendizaje, puede generar el exceso de confianza, pero a partir de aquí, de que uno dice, me tengo que esforzar mucho para poco conocimiento, es cuando viene la decisión realista. O tal vez no poco conocimiento, pero es demasiado costo. Y si queremos ser expertos, pues ni modo, requiere mucho esfuerzo para mucho conocimiento. Vuelvo al punto de acumular conocimiento. No hay que iniciar con lo más difícil. Uno debe empezar con lo más fácil. O sea, uno no aprende a correr. Uno primero aprende a caminar. Entonces hay que aprender de lo más básico. Si quieren aprender, por ejemplo, un lenguaje de programación nuevo, hay que aprender un lenguaje de programación simple. O sea, no vamos a empezar con lo más avanzado para lo más complicado. Puede ser de pronto HTML, puede ser un lenguaje simple. Ahora es necesario expandirse e investigar sobre otros temas y luego conectarlos. Porque cuando uno ya domina un tema y hay otros temas que se parecen, las conexiones son más fáciles. También te va creando conexiones en las que es más fácil aprender. Con las que es más fácil aprender, perdón. Luego, aprender en orden. Vean, primero, o sea, si uno dice 1 más 1 es 2, tranquilo, no pasa nada. 2 por 2 es 4, tranquilo. Pero luego vemos esta gráfica. Entonces ya en esta gráfica uno puede incluso frustrarse de decir, ¿y qué significa todos estos símbolos? ¿Qué significa este triángulo de por acá? ¿Qué significa este triángulo de por acá? ¿Qué significa esta Y? ¿Qué significa esta X? ¿Qué significa esta A encerrada entre paréntesis y esta F que está afuera? Eso es aprender en desorden, porque acá hay previamente que seguir el paso 3, que es entender cuáles son los operadores especiales, los conceptos, las reglas. Uno tiene que hacer el mapa de cuáles son los pasos o el camino lógico por el que debe aprender. ¿Qué debo aprender y en qué orden debo aprender? No es lo mismo. Una cosa es qué debo aprender o qué quiero aprender y otra es en qué orden. Muy importante. Si les voy a dar un consejo de todo este video es, cuando quieran aprender algo es en qué orden lo tengo que aprender. Así de simple. Y el tercero, no evitar los malos entendidos, o mejor dicho, no asumir. Cuando uno está aprendiendo algo, tenemos un conocimiento previo. Casi siempre tenemos un conocimiento previo. A veces asumimos que un concepto que hemos adquirido en otra etapa de nuestro aprendizaje o en otra etapa de nuestra vida, aplica en lo que estamos aprendiendo. Y esa contaminación puede ser que nos genere problemas. Hay que asegurarnos de que lo que estamos leyendo es lo que nosotros creemos, o sea, lo que estamos comprendiendo realmente es lo que
es el concepto afuera, no adentro de nosotros. Así que no asumir. Si uno tiene una duda, tiene que solventarla. Porque una palabra puede significar diferentes cosas en diferentes contextos. Y esto va lo mismo para el que enseña. El que enseña a veces ya lo repitió tantas veces que la parte de sentar bases, de decir el glosario de todo este tema es este. No se hace, muchas veces no se hace. Y esto es una de las grandes falencias o fallas de la pedagogía actual. Y bueno, creo que además de eso, pues lo último, no hay secretos. O sea, para aprender hay que transpirar, hay que leer, hay que estudiar. Y pues ojalá hacerlo de forma inteligente. Como por ejemplo ordenar los pasos en los que vamos a aprender. Y bueno, yo espero que el video sea de mucha utilidad y pues ojalá que veamos otros muy pronto. Gracias.